Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes económicos que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada La Hora Tica o pueden hacerlo a través de un simple móvil al 8607-6470. Hoy hablaremos de algunas deficiencias que tiene la llamada economía jaguar, una decisión del gobierno anterior que revirtió este gobierno y un par de cosas más. Iniciemos. Agárrense, porque a la famosa economía jaguar que tanto nos han vendido, parece que le cortaron las garras. Resulta que el motor que más presumía este gobierno, las zonas francas, viene frenando en seco y los números del Banco Central no mienten. Este es el dato. De mayo del año pasado a mayo de este año, la producción en zonas francas pasó de un 12,3% a un 3,8%. Eso es una caída de más de 8 puntos porcentuales en apenas 12 meses. Se desplomó y todavía hay quienes salen a decir que aquí todo va viento en popa. Ahora, ¿por qué se frenó el motor? El Banco Central, ojo, estos son datos del Banco Central, explica que hay menos fabricación de implementos médicos, menos servicios profesionales y administrativos y una caída fuerte en componentes y tableros electrónicos. Los implementos médicos, que el año pasado crecían a un 37,4%, ahora apenas suben 2,7%. Y los productos metálicos, ya ni hablar, cayeron casi 39 puntos porcentuales. Ahora bien, hay que reconocer algo. El régimen definitivo, es decir, las empresas que están fuera de zonas francas, sí mostró un leve respiro, con un crecimiento de 2,9%, incluso superior al del año pasado. Ahí ayudaron la construcción, la salud, la enseñanza y los servicios financieros. Pero ojo, ese crecimiento es mucho más modesto y no alcanza para tapar el frenazo del régimen especial. Y por si fuera poco, sectores como cultura y turismo siguen sin despegar. Qué maravilla tenemos, ¿verdad?, de jaguar. Uno que en vez de rugir viene arrastrando la pata. Porque aquí el gobierno se ha pasado meses subiéndose a la ola de la economía jaguar, vendiéndonos esa idea de que Costa Rica es una potencia regional imparable. Cuando la realidad es que el único sector que sostenía ese cuentito, las zonas francas, se está quedando sin combustible. Y no lo está diciendo la oposición, no lo dice un periodista pelón resentido, lo dice el Banco Central con sus propios números. 8 puntos porcentuales de caída en un año es una señal de alarma que este gobierno prefiere no mencionar en sus conferencias de prensa llena de gráficos bonitos. Pero tranquilos, que seguro la próxima cadena nacional viene con otro apodo felino para maquillar lo que ya no se puede esconder. Y por si no les bastó con la nota anterior, mientras el gobierno anda por ahí hablando de disciplina fiscal, la plata que le entra al país sigue cayendo. El Ministerio de Hacienda publicó los resultados fiscales acumulados a mayo de este año. Y la foto, de nuevo, no es tan bonita como la quieren pintar. Los ingresos tributarios cayeron 69.703 millones respecto al año pasado, una baja del 2,5%. ¿Dónde está el golpe más fuerte? En el IVA, el impuesto de valor agregado, que perdió casi 40.000 millones de colones, seguido por los impuestos a la propiedad, a los ingresos y utilidades, el selectivo de consumo y hasta las importaciones. El único impuesto que subió fue el de los combustibles, con 21.091 millones más. El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, salió a decir que están reforzando el control tributario y que esperan ver resultados a partir de junio. Esperemos sentados. Y como si fuera poco, el propio Ministerio de Hacienda reconoció otro factor que le está pegando a la recaudación: el tipo de cambio del dólar.
que este año tocó mínimos históricos. Carvajal admitió en una entrevista con La Nación que la apreciación del colón, que para efectos prácticos significa un tipo de cambio más bajo, golpea principalmente el impuesto sobre la renta, porque varias empresas importantes registran pérdidas a la hora de cambiar de una moneda a otra, que termina bajando lo que les toca pagar al fisco. David, eso no lo entendí. Explico con un ejemplo. Imagine una empresa exportadora que vende sus productos en dólares, pero paga sus gastos, planillas e impuestos en colones. Cuando el dólar vale mucho, digamos 600 colones, esa empresa recibe, por ejemplo, $1,000 y eso se convierte en 600,000 colones. Pero cuando el dólar baja a 450, esos mismos $1,000 ahora solo representan 450,000 colones. Es decir, la misma venta, el mismo trabajo, la misma cantidad de dólares, pero al convertirlos a colones, la empresa recibe menos plata. Ahora, muchas de estas empresas también tienen cuentas por cobrar en dólares o activos denominados en dólares. Imaginen una alcancía donde una empresa guarda dólares o papeles que dicen me debe tantos dólares. Esa alcancía en la contabilidad hay que anotarla en colones para saber cuánto vale. Si el dólar vale 600, esa alcancía con 1,000 colones vale 600,000 en los libros. Si el dólar baja a 450, la misma alcancía con los mismos $1,000 ahora vale solo 450,000 colones en los libros. La empresa no gastó nada, no perdió ningún dólar, los $1,000 siguen ahí intactos. Pero en el papel, en la contabilidad, esa plata, digamos, vale menos en colones que antes. Y eso, contablemente, se anota como una pérdida cambiaria. Y aquí viene la clave. El impuesto sobre la renta se calcula sobre la utilidad, es decir, ingresos menos gastos y pérdidas. Si una empresa reporta una pérdida cambiaria grande, esa pérdida reduce su utilidad en el papel. Y si la utilidad, o sea, la ganancia, baja, el impuesto que le toca pagar también baja. No es que la empresa esté ganando menos realmente, es que el tipo de cambio le está generando contablemente una pérdida que le rebaja la factura con Hacienda. Y ahí es donde Hacienda recibe menos dinero del pago de los impuestos de renta. Una razón más por la que el tipo de cambio es tan importante. Ahora, todo eso fue del lado de los ingresos. Del lado del gasto, la cosa tampoco mejora. Hacienda gastó 66,533 millones más que el año pasado, para un total de 3,74 billones. Con esos números, el resultado primario, es decir, ingresos menos gastos, sin contar intereses de la deuda, dio un superávit de un 0,5% del PIB. Pero el resultado financiero, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, terminó en un déficit de 689,309 millones, un 1,3% del PIB. Y aquí viene lo que de verdad pesa. Pagar la deuda le costó al país 982,950 millones en intereses, solo en intereses, un 6% más que el año pasado. Todo eso para decirles que la deuda creció. Invertimos menos en educación, menos bonos de vivienda, menos becas Avancemos y más inseguridad que gobiernos anteriores. Pero la deuda creció. Explíquenme eso. El viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, quien valga decir es un ex PLN, trabajó como asesor de ese partido en la Asamblea, presumió que llevamos 6 años seguidos con superávit primario en los primeros 5 meses del año, producto, según él, de una gestión fiscal responsable. Bien, está bien, superávit primario de 6 años seguidos, pero aún así la deuda sigue trepando al 60,5% del PIB.
alguien que me explique esa matemática porque a mí no me cuadra. Este gobierno se llena la boca hablando de disciplina fiscal mientras la recaudación se desploma y lo único que logran subir sin esfuerzo es el impuesto a los combustibles, el que todos pagamos cada vez que llenamos el tanque. Qué cómodo mantener el discurso de la responsabilidad fiscal cuando la factura la termina pagando la gente en la gasolinera y en cada intento fallido de cobrarle impuestos a quien realmente debería estarlos pagando. La presidenta Laura Fernández anunció que agentes especializados de la Policía de Control de Drogas, la PCD, tendrán de nuevo presencia permanente en el aeropuerto Juan Santamaría, con 11 agentes fijos, incluido un analista antidrogas, más 3 funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS. David, suave, pero ¿por qué la PCD no estaba ahí ya? Porque en el 2023 la administración Chávez Robles había retirado a los agentes de la PCD de las fronteras. En ese momento el ministro de Seguridad lo negó, pero admitió que sí había cambiado la estrategia, reduciendo la presencia fija de esos agentes en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. El entonces ministro Mario Zamora justificó aquello diciendo que la PCD debía enfocarse en investigación y judicialización de casos de narcotráfico y legitimación de capitales. Ahora, el anuncio se hizo por medio de un video tras la reunión semanal de la Fuerza Élite, que es otra payasada de esas que se inventaron para decir que hacen algo, grabado precisamente en el Juan Santamaría. Ahí Fernández justificó el giro señalando lo siguiente. Porque el crimen organizado tiene estructuras en evolución constante y en este momento los datos nos dicen que aquí es donde se necesita de la presencia de la PCD. Hoy el comportamiento del narcotráfico no es igual al de hace 4 años. Ahora circulan drogas más evolucionadas como pastillas y químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas. Esta decisión significa más vigilancia y más capacidad para proteger a Costa Rica del crimen organizado transnacional. Permítame reírme, por favor. Es que qué belleza esta coherencia gubernamental. En 2023 nos explicaban con toda seriedad que sacar a la PCD de las fronteras era una decisión estratégica, moderna, basada en inteligencia. Y ahora, apenas 3 años después, resulta que la solución moderna y estratégica es exactamente lo contrario, es devolverla ahí. Uno se pregunta si el crimen organizado evolucionó tanto como dicen, o si simplemente alguien se dio cuenta de que la idea original nunca funcionó y ahora la venden con música de fondo y video institucional como si fuera un golpe de genialidad. Porque no nos digamos mentiras, esto no es una nueva estrategia, ¿verdad? Esto es un tipo de borrón y cuenta nueva, según ellos, con el mismo formato de siempre. Primero se hace mal, después se corrige y al final se presenta como un logro. Dios mío. El apellido Aguilar vuelve a sonar fuerte en el ajedrez político costarricense. Y esta vez apunta directo a la Fiscalía General. Esteban Aguilar Vargas, ex fiscal de cibercrimen y hermano del actual ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confirmó que quiere postularse para el cargo de fiscal general si la Corte Plena decide no reelegir a Carlos Díaz, cuyo periodo vence el 31 de octubre. Y este señor no llega a esta aspiración con las manos limpias, precisamente. Este es el mismo fiscal que en enero de 2025 denunció públicamente que Carlos Díaz lo acosaba laboralmente. Una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza. 2 meses después, estando incapacitado y todavía como funcionario judicial, se subió a una tarima en una marcha organizada por el gobierno de Rodrigo Chávez para pedir la renuncia de su propio jefe, el fiscal general, algo que la ley les prohíbe expresamente a los funcionarios judiciales. Después vino el capítulo del MISIT, donde empezó a trabajar como subdirector de ciberseguridad sin la autorización que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Renunció a este poder en abril de 2025
alegando una persecución de las cúpulas y actualmente trabaja como asesor de confianza en la Gerencia General del ICE bajo la modalidad de servicios especiales, porque la red de cuidado no desapareció, solo cambio de dueños, con un salario de 4,2 millones de colones. Esto es la estrategia de siempre del chavismo, ir copando cada institución clave del Estado con gente de casa. Ya tienen el Poder Ejecutivo, ya intentaron meterle mano al Poder Judicial con presiones públicas y marchas, y ahora resulta que el hermano del ministro de Justicia quiere ser nada menos que el fiscal general de la República. Se los dije o no se los dije que quieren controlarlo todo. ¿Ustedes creen que un fiscal que es hermano de un ministro en ejercicio vaya realmente a investigar miembros del Poder Ejecutivo o de la fracción oficialista como se debe? ¿Verdad que no? Esto no es casualidad, esto es un patrón. Primero desgastan al fiscal actual con denuncias y marchas, después colocan a alguien de su círculo más cercano para ocupar la silla. Si esto no es un intento descarado de controlar el Ministerio Público, entonces que alguien me explique qué es. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 13 al 17 de julio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @lahoratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento www.patreon.com/lahoratica o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Chao.